Continuamos con una mesa redonda que estará moderada por el director gerente de la Fundación Tripartita, don Alfonso Luengo, y la que participarán tanto la doctora Chon como el señor Ramadorai Subramanian. Buenas tardes, queridos amigos. Como hay que estar, y sabéis que yo tengo esa costumbre, muy atentos a lo que se dice en las redes sociales, yo voy a adelantaros un dato que luego completaremos. A las 2:30 de hoy, esta jornada tenía 238.000 seguidores. Hemos tenido 905.337 impactos, que es la suma de todos los impactos que han tenido todos los tweets publicados. Y bueno, nuestros 3 mejores tweets creo que ya en este momento son uno en el que se ha dicho intercambio de visiones Japón-Occidente, cultura, trabajo, estadística, turno de preguntas del señor Naguro. El segundo, también del señor Naguro, explica los diferentes medios de formación, capacitación y seguimiento laboral en Japón. Y finalmente el señor Naguro, cada vez tiene bastante interés, por lo que se ve ha despertado mucho interés. También el asunto de irse de copas con los empleados, que como sabéis a mí me preocupa especialmente, y no como director gerente de esta fundación, sino como persona con una cierta perspectiva. Estas cuestiones paretianas también son importantes en la vida y yo creo que no podemos perderlas de vista. Los japoneses, que son muy listos, no las pierden de vista, desde luego. Bueno, vamos a intentar desarrollar una mesa redonda, con la dificultad que tiene además el hecho de tener que necesitar una interpretación, pero yo creo que podía servir de buena base para el inicio de esta mesa que yo le preguntara a los ponentes que nos han hecho hoy el honor de acompañarnos y de exponernos las principales características de su sistema, varias cuestiones que nos preocupan en España. Es verdad, se ha dicho aquí esta tarde, que la reforma que ha aprobado el Gobierno de la Nación y que está en este momento en tramitación en las Cortes Generales, la reforma del sistema español de formación para el empleo, no se ha hecho tras el deseado acuerdo, como en ocasiones precedentes, pero al menos yo creo que sí podemos estar mínimamente de acuerdo en que, y así lo manifestaron los agentes sociales y el Gobierno en su momento, que este sistema español, que tantos éxitos ha dado en los últimos 20 años, necesitaba un cambio. Quizá no se haya estado de acuerdo en el cambio que finalmente se ha producido, pero sí al menos creo que podemos partir de un mínimo consenso en cuanto a la necesidad del cambio de sistema. Yo creo que las debilidades del sistema español de formación para el empleo son de distinta intensidad y de distinta dificultad en su solución. La primera, la más importante, la que más evidencia tiene para alguien como es mi caso, que prácticamente ha llegado hace 3 años al mundo de la formación, es el escaso valor social que tiene en nuestro país la formación profesional, tanto la formación profesional reglada como la formación profesional para el empleo. Esto que tiene muy mala solución, porque es un problema que hunde sus raíces en la cultura de un país. Creo que no es un problema que tengan probablemente ni en Corea del Sur ni en Japón, culturas muy orientadas hacia la formación, hacia la capacitación. A mí me gustaría que el señor Subramanian nos informara sobre, digamos, si en su país la formación profesional para el empleo tiene el prestigio social y tiene la valoración y el aprecio que tiene en otros países de nuestro entorno o en otros países del continente asiático. Esta sería mi primera pregunta, digamos, de agitación y propaganda para animar a que los ponentes nos expongan si tienen ese problema y cómo lo han afrontado. Yo creo que la formación y la educación técnicas en un país como India se han pasado por alto durante demasiados años, como resultado de lo cual los jóvenes no podían realmente cumplir con sus sueños o aspiraciones. Un título universitario siempre se consideró durante muchísimos años algo mucho más significativo desde una perspectiva social. Era algo que se valoraba muchísimo más, un título universitario. Además, estamos hablando de una población de padres e hijos que nunca habían sido expuestos a la formación profesional.
basándonos en esta situación nos hemos dado cuenta de que el trabajo de fomento y de concienciación es un elemento importantísimo. Mensajes como si usted trabaja con las manos, puede disfrutar de reputación y de buena fama en la sociedad, puede ser respetado por los demás y puede además conseguir un sueldo muy digno. Y además tiene usted la posibilidad de mejorar sus competencias. ¿Cómo realizamos estas campañas de concienciación y defensa de la formación profesional? Utilizamos las redes sociales, que han resultado ser bastante eficaces. Tweet, Facebook, es decir, tener páginas de Facebook de personas bien conocidas en el país o en la región, y también la televisión, los canales de televisión en bastantes idiomas nos han ayudado muchísimo a transmitir nuestros mensajes. También hay series que se emiten todos los domingos por la mañana donde se divulgan las historias de éxito de la formación profesional. Intentamos también mejorar e intensificar estos esfuerzos de concienciación para llegar a todos los lugares del país y que la gente joven se dé cuenta de que realmente la formación profesional supone una gran oportunidad, y lo que es más importante, para que los padres de los niños se den cuenta de la gran posibilidad y de las grandes probabilidades que ofrece la formación profesional. Otra vía es introducir la formación profesional en la escuela. Cuando el profesor identifica a una persona con potencial que no acaba, por ejemplo, o que no está capacitada o que no está motivada para acabar la educación secundaria, puede ser recanalizada o reconducida esta persona a la formación profesional. O cuyo análisis al menos creo que es comúnmente compartida del sistema español, es no tanto del sistema, sino de la propia manera en que se ha conformado el sistema educativo español, que ha dado un resultado bastante inadecuado a las demandas de la economía moderna. En España tenemos un alto número de titulados superiores, un alto número de personas sin titulación o con competencias muy básicas, y escasas personas con titulación intermedia, titulación profesional, que es precisamente la que demanda el mercado. Me ha parecido entender que en el caso japonés, no sé si el problema, pero desde luego el escenario se comparte, porque decía el ponente japonés que en su país la mayor parte, o al menos casi la mitad de los estudiantes acababan teniendo estudios universitarios. No sé si en el caso de Corea es lo mismo, pero ¿tienen ustedes este problema? ¿Cómo lo afrontan? Bueno, de hecho, hay sobre todo un gran porcentaje de alumnos que optan por el bachillerato y no por la formación profesional. Quieren acabar sus estudios para ir a la universidad. En Corea, un título universitario tiene muchísimo más prestigio que un título de formación profesional. Las facultades, las universidades tienen muchísimo más prestigio que los centros de formación profesional, lo cual supone un desafío. Casi el 80% de los bachilleres, de los que acaban la secundaria, van a la universidad, lo cual supone una de las tasas más altas de matriculación universitaria en la OCDE. En Corea hay una gran orientación hacia lo académico, lo universitario. Y para mejorar la situación, Corea acaba de implantar el sistema NCS que he descrito de pasada en mi presentación. Se identifican las NCS de cada trabajo o perfil. A la hora entonces de contratar a nuevos empleados en la empresa, la empresa se fija no en si es un licenciado, o lo que se fija la empresa es en las competencias que se han impartido a esta persona. Las NCS es una de las vías que utiliza el gobierno para darle más importancia a la formación profesional.
Creo que comúnmente compartida, o cuyo análisis es comúnmente compartido, es la dificultad de conocer las necesidades presentes y futuras, las necesidades formativas presentes y futuras de nuestro sistema económico, tanto a nivel, sobre todo, a nivel sectorial. ¿Qué mecanismos tienen ustedes establecidos en India para desarrollar la prospectiva, sobre todo de las necesidades futuras, necesidades formativas futuras de su sistema productivo? Como dije durante mi intervención de la mañana, tenemos consejos de competencias profesionales, sectoriales, todos ellos controlados por el Ministerio de Trabajo. Estos consejos, junto con las partes interesadas, es decir, el sector privado, el sector industrial, las pymes, asociaciones sectoriales y demás, participan todos para definir las competencias que serán necesarias en el futuro. Las grandes empresas hacen grandes aportaciones a los fondos NCR para formar a formadores y también para financiar el sistema de formación y certificación. También colaboramos con países de la Unión Europea y de otros países del mundo para que se puedan homologar títulos y formaciones. La formación en el trabajo desempeña un papel importantísimo. Tenemos ahora 31 sectores de competencias sectoriales y van creándose nuevos, basándonos en nuevas necesidades o en nuevos sectores. Por ejemplo, el sector farmacéutico o la integración de la animación es un ejemplo. En el mundo de la informática, nuevas competencias que son necesarias y para cuya formación las empresas están aportando bastante. Los mecanismos de anticipación a las necesidades formativas están integrados de forma sistemática en algún sistema o en algún organismo. ¿Es responsabilidad solamente de los agentes sociales y del gobierno o existe algún mecanismo institucional autónomo, independiente, de prospectiva de necesidades formativas? Bueno, de hecho, Corea es un país tradicionalmente muy orientado al gobierno, un país en el que el liderazgo del gobierno es bastante fuerte en el ámbito de la formación profesional y del desarrollo económico, por ejemplo. Así que podríamos decir que es el gobierno el actor principal que lidera el desarrollo económico y la formación profesional. En tributaria de la primera, o que debemos unir a la primera, es una, y voy a reproducir palabras de nuestro vicepresidente, injusta, mala imagen del sistema de formación para el empleo en España. Esta mala imagen viene dada no solo por el escaso aprecio social que tiene la formación profesional en su conjunto, sino por el eco mediático que han tenido determinados casos de fraude en nuestro país. Esta palabra, además, fraude, que tiene una enorme fuerza atractiva, es una palabra que ocupa todo el espacio argumental. Muchas personas en este país piensan que ha sido el motor de la reforma. Mi pregunta para ambos ponentes era si en el caso de sus respectivos países, en el caso de India para empezar, si existen casos conocidos de fraude, si este es un fraude localizado, es un fraude sistémico o es algo que ustedes están de existir, que están intentando corregir y de qué manera. Bueno, siempre que hay dinero hay fraude. Esto de partida. E India no es una excepción a la regla. Cuando hay dinero, hay tentaciones de fraude. Hemos visto cómo es el espacio de formación profesional en la India. Un sistema en el que pueden emitirse certificaciones por las que hay que pagar.
Esto al principio. Luego formación para ciertos puestos aparentemente existentes que luego la gente se había inventado para recibir fondos. Así que sí ha habido fraude. Así que, en primer lugar, nos hemos centrado en los que proporcionan formación, en las empresas de formación, asegurándonos de que estén adecuadamente certificadas y también asegurándonos de que haya los controles adecuados. Estamos ahora definiendo el siguiente nivel de certificación para los formadores. Un problema son los pagos directos a los beneficiarios mediante programas de inclusión financiera. Queremos eliminar las transacciones en efectivo para que el dinero se utilice directamente para la formación de los jóvenes sin que haya intermediarios que puedan sisar. También hay fraudes manuales. Cuando empezaron a utilizarse los ordenadores, tecnologías digitales, este tipo de fraude fue desapareciendo. Luego teníamos un programa de apoyo a zonas rurales que lanzó el gobierno anterior, en el que se detectaron muchísimos fraudes. Lo que hemos hecho es desplegar una plataforma digital que controla todos los servicios de formación que se prestan y hace un seguimiento de todos los formandos, gracias a lo cual hemos reducido significativamente el fraude. Estas son algunas intervenciones que hemos puesto en práctica. La tecnología desempeña un papel importantísimo en este ámbito. Se puede utilizar realmente para combatir contra el fraude. Y también es importantísimo tomar medidas en cuanto se identifique o se detecte un fraude. Como ahora todos los jóvenes utilizan las redes sociales, evidentemente tienen muchas vías para denunciar casos de corrupción o de fraude. Y las utilizan ampliamente. Hay más vigilancia ahora gracias a las nuevas tecnologías. ¿En Corea? Bueno, en Corea hay muchísimos centros de educación privados. Hay muchos más centros privados que públicos, como dije en mi presentación. Así que la calidad de la formación no es uniforme. Tiene varios niveles. Para controlar la calidad de la formación y el nivel de formación profesional que se imparte en estos centros, el gobierno controla a estos centros privados basándose en los resultados de los exámenes que toman sus alumnos. Hemos dicho que este examen se ha uniformizado para todo el país y se basa en una serie de criterios definidos por el gobierno. De esta forma se controla la calidad de la formación. El Ministerio de Trabajo, por otra parte, también controla la concesión de certificados, la certificación de la formación. También hay muchos centros privados que emiten certificados que no son reconocidos por el gobierno central. Un comentario seguido de una pregunta. Ustedes han expuesto hoy aquí unos modelos de formación para el empleo, de los cuales parecen sentirse muy orgullosos, probablemente con razón, puesto que nos ha parecido entender a todos que ustedes atribuían a estos sistemas una parte importante del éxito económico de sus países. Pero algo tiene que ir mal. Hay algo en este proceso de cambio en el que nosotros estamos. El cambio siempre es un camino de vértigo y de incertidumbre. ¿Hay algo que ustedes nos podrían recomendar que no hiciéramos? ¿Algún error que ustedes hayan cometido en el pasado y que nos recomendarían no cometer? En el caso de la India, por ejemplo. El primer error
que se puede cometer es no hacer nada, no intentar nada, porque tenemos miedo de que haya fraude o corrupción. El primer error sería no hacer nada, quedarnos de brazos cruzados por miedo. Los niños aprenden haciendo las cosas. Y por tanto, haciendo las cosas, vamos aprendiendo muchas lecciones que nos permiten ir corrigiendo la situación sobre la marcha. En segundo lugar, como hay muchas partes interesadas, podemos contrarrestar la cobertura de los medios que suelen centrarse más en los problemas que en los éxitos. Como tenemos muchos socios en estos esfuerzos, podemos utilizar los medios sociales para difundir nuestros éxitos y contrarrestar la mala prensa. Es decir, contamos con un nuevo canal de comunicación donde podemos prestar información y recibir feedback inmediato. Estamos haciendo esfuerzos para ayudar a la juventud. Y muchas veces se lanzan iniciativas sin tener en cuenta la realidad de los beneficiarios o destinatarios. Se van a cometer errores. Es como el Silicon Valley. De cada caso de éxito, ¿cuántos casos de fracaso ha habido detrás? El gobierno, los padres, los jóvenes, los formadores, el sector privado, el sector público, deben estar todos dispuestos a asumir el riesgo de fracaso. El riesgo de fracasar es parte de la vida. Sabemos que algunas iniciativas fracasarán, pero uno aprende muchísimo de sus propios errores. Si no cometemos errores, no aprendemos nunca nada. Muchas gracias. Esta mañana yo lo que quería era irme a vivir a Corea, porque nos ha contado usted, nos ha hablado de un sistema racional, estructurado, competitivo. ¿Cuál es el fallo? Okay. Welcome to Korea. Bienvenido a Corea. De hecho, el liderazgo del gobierno coreano siempre ha sido muy firme, muy fuerte. Un fuerte liderazgo ha sido un factor esencial para el éxito, así como la educación obligatoria. 6 años de educación primaria obligatoria y otros 3 años de educación secundaria también obligatoria. Esta fue una iniciativa de grandísimo éxito. Sin embargo, para la educación o formación profesional, la formación profesional obligatoria fue una obligación que creó el gobierno y que estaba abocada al fracaso, porque el gobierno no se dio cuenta, no tuvo en cuenta realmente la realidad presupuestaria y la realidad del entorno. Hacer algo obligatorio no conduce inevitablemente al éxito. Esta es una lección. Por otra parte, el sistema de educación profesional permite a los alumnos elegir entre el bachillerato o la formación profesional. Sin embargo, se suele elegir mucho más el bachillerato que la formación profesional, lo cual repercutió en la calidad de la formación profesional. A partir de 2008, por tanto, el gobierno lanzó una nueva política para fortalecer y consolidar estos centros de formación profesional para niños en edad escolar. Siguiendo un poco el ejemplo alemán, te puedes convertir en un experto con el tiempo, tener una maestría o un máster. El gobierno dedicó muchos fondos para la creación y gestión de estos centros de formación maestros, asegurándose de contar con el mejor personal docente, con los mejores planes de estudio y demás. El gobierno también tuvo muy en cuenta las necesidades de las empresas coreanas. De esta forma, mejoró muchísimo la calidad de la educación mediante esta iniciativa.
Con todo esto, la conclusión es que es importantísimo contar con fondos en el presupuesto para no solamente lanzar una política de mejora, sino para mantenerla. Acuerdos lo tengo agotado. Yo animaría, veo patronos además, miembros del órgano de gobierno de la Fundación, yo les animaría a participar también en esa mesa desde sus asientos, si es posible, que hicieran no necesariamente preguntas, sino cualquier comentario que pudiera ser replicado, que pudiera ser explicado a sí mismo, comparado por los ponentes, de modo que, Ricardo, si tú no te... Bueno, pero tú no eres patrono. Casi. Bueno, ya veremos el próximo. Una pregunta de curiosidad. ¿Hasta qué punto están influyendo tanto en Corea como en la India las nuevas tecnologías, pero por ejemplo en el e-commerce, que se está disparando en todo lo que es Europa y en Estados Unidos, y puestos de trabajo como el community manager, si hay mucha demanda de formación para ese tipo de trabajo? Gracias. Sí. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías y automatización, hay una serie de trabajos que se han visto muy afectados, lo cual explica el incremento del paro en mi país. El nivel de formación profesional que ofrecen los centros de formación, por otra parte, es cada vez más alto. Así que no solamente a nivel universitario, sino a nivel de la formación profesional de segundo grado, estamos siendo testigos de una mejora constante de calidad. El Instituto Coreano Nacional de Ciencia y Tecnología se fundó en 1990 para prestar apoyo o para mantener un alto nivel de cualificación. Ahora lo que hacen es impartir formación de alto nivel a los coreanos y también desarrollo de competencias. Nos hemos dado cuenta de que la creatividad es un factor esencial para el campo de las nuevas tecnologías y las altas tecnologías, y por tanto cada vez hay una mayor orientación. El comercio electrónico genera grandes cantidades de dinero en la India. Es una actividad muy generalizada en la India. La mayor parte de los jóvenes que acaban una carrera técnica quieren crear su propia startup. Las valoraciones o cotizaciones de estas empresas se han disparado, aunque tienen un modelo, una filosofía que es vamos a hacer dinero ahora y luego veremos lo que pasa. Así que sí hay demanda de formación para estos puestos. Incluso las grandes empresas se han adentrado en el mundo del comercio electrónico. Yo creo que en India encontramos uno de los entornos más vibrantes para el comercio electrónico en el mundo. Silicon Valley empieza también a ir de compras a la India. Están invirtiendo para fomentar todavía más el comercio electrónico. Yo creo que es el espacio más pujante en comercio electrónico del mundo. Gracias a la consolidación de capacidades desarrolladas en los últimos 40-45 años. Conectividad de extremo a extremo. Es decir, en la actualidad, a la hora de comprar alimentos, libros, música, películas, pues casi todo el mundo, sobre todo los jóvenes en India, lo hacen por comercio electrónico, lo hacen en Internet. Don Jesús Barroso es subdirector general de Políticas Activas y es patrono de la Fundación. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Yo quería hacer una reflexión al aire de la invitación que ha hecho Alfonso Luengo, el director gerente de esta fundación. Y voy a hacer una reflexión crítica y optimista.
Empiezo diciendo que de una jornada como esta se aprende mucho, aunque tengamos delante situaciones nacionales que son bastante distintas de la nuestra. Diré que de la India, que es un mundo en sí mismo por su dimensión, pues tenemos mucho que aprender. Es verdad que tiene una situación muy dual, pero tiene un porcentaje que supone millones de personas altamente cualificadas, expertos en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, dispuestos a las nuevas iniciativas de los que los emprendedores españoles tendrán mucho que aprender. De Japón, como he dicho esta mañana, pues evidentemente es un sistema distinto al nuestro. Creo que es admirable su lealtad institucional consigo mismo y lo que supone con las empresas, con los trabajadores, esa vinculación antigua permanente a la empresa. El modelo japonés no repetible en nosotros, pero evidentemente del éxito económico de Japón tenemos mucho que aprender. De los países que hoy hemos tenido, creo que con el que más tenemos en materia de formación profesional en común es con Corea. Yo creo que el diseño teórico de la formación en Corea es bastante parecido al español, es decir, compartimos perfectamente en el marco de VET, Vocational Educational and Training, el mismo sistema que en España, basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones, con una perfecta diferenciación entre la educación en el ámbito del Ministerio de Educación y de la formación en el empleo, y todas concurrentes a través de formación que es perfectamente acreditable. A mí envidio el modelo coreano, envidio un país que en prácticamente 60 años ha pasado de ser una economía agrícola a una economía pujante, con grandes multinacionales que son poderosas en múltiples sectores, y pongo en valor el liderazgo que nos dicen que ha tenido en la sociedad japonesa el gobierno, y no entiendo como el gobierno solamente el gobierno como tal, sino entiendo una voluntad colectiva de ir encaminados al cumplimiento de un gran objetivo nacional. Me parece que es trascendente el papel que nos ponía de manifiesto que los jóvenes coreanos estaban dispuestos a trabajar duro por su familia y por su país. Es un ejemplo claro de una educación basada en el esfuerzo. Es difícil explicar la realidad española, pero nosotros tenemos los conocimientos técnicos, tenemos los instrumentos jurídicos, tenemos recursos económicos, y tenemos personas altamente cualificadas, pero nos falta ese liderazgo, nos falta una idea clara que haga relato país, que decida lo que tenemos que hacer, que decida cómo tiene que ser la formación y que traslade desde el inicio a nuestros jóvenes que solo se mejora con el esfuerzo. Evidentemente, el prestigio de la formación, yo creo que en una mesa como esta deberíamos tener siempre claro diferenciar lo que es la formación vinculada al sistema educativo, es decir, a los jóvenes, aunque una parte corresponda a la administración laboral, de lo que es la formación continua en las empresas o la formación de los desempleados, porque todo se lo llama igual, pero son temas radicalmente distintos. Entiendo que el secreto de una economía como la coreana es el esfuerzo que ha hecho por la educación, por implementar esta educación y por saber exactamente a dónde se quiere llegar. Es un modelo del que nosotros debemos aprender, pero es que tenemos los medios para aprender, porque tenemos los recursos. Cuando nos ponían los datos, nosotros en todo dedicamos más recursos. Nos han puesto el caso de del nuevo sistema coreano de seguro social. En España es que la cotización por desempleo es del 7,05, la cotización por formación profesional del 0,7. Eso genera recursos importantes. Bien, es verdad que lamentablemente somos el segundo país de la OCDE que más dinero en porcentajes de PIB dedicamos a políticas de empleo, pero lo dedicamos a políticas pasivas, porque dedicamos entre 28 y 30.000 millones de euros al año a protección por desempleo. Evidentemente, un país que tiene que asumir colectivamente este esfuerzo tiene menos recursos para dirigirlo a otras funciones
necesarias, distintas o más productivas. Pero el mensaje es de optimismo, porque lo que tenemos que hacer es ser capaces de instrumentalizar entre todos los mecanismos que hagan posible que el sistema de formación varíe. En el ámbito educativo, poniéndonos de acuerdo y poniendo fin a la rivalidad institucional entre la administración educativa y laboral, propia de muchos más países en el ámbito europeo y de OCDE, y sobre todo utilizando una figura que ha estado aquí delante de todos nosotros y que va a ser el gran trabajo de futuro. Es ser capaces de arbitrar una estrategia nacional de aprendizaje. La figura del aprendiz, denostada en nuestra historia, los oficios se aprendían trabajando en la empresa, debe ser retomada. Es absolutamente imprescindible que prescindamos de los problemas de si debe ser un alumno que tiene una beca para participar en la empresa o si debe ser un trabajador que tiene que tener un contrato de trabajo. Ambos modelos son posibles. Lo que hay que deslindar es perfectamente el ámbito de cada uno y desarrollarlo al máximo. Las empresas españolas no serán competitivas por mucho dinero que dediquen a formación interna en la empresa si las personas que acceden y se convierten en trabajadores de la empresa no tienen la cualificación necesaria. El esfuerzo, la prioridad de todos debe ser conseguir que los jóvenes españoles tengan la formación que nuestro sistema está en capacidad de darle, por los medios que tenemos, por los conocimientos de los profesores, por los recursos económicos que podemos arbitrar y que no somos capaces de instrumentalizarlo por problemas estructurales que hay que suplir. En el ámbito de la formación para el empleo, no entremos en valorar propuestas de reforma o no propuestas de reforma, tenemos que tener una idea clara de a dónde queremos llegar. Y si potenciamos la formación en la empresa, el objetivo prioritario debe ser la formación en la empresa. El resto se convertirá en formaciones complementarias, con lo cual deberemos dirigirnos a formaciones dependiendo de programas distintos, con alcances distintos, con objetivos distintos. En la formación, la ley de SEI no se cumple. Toda oferta no crea su propia demanda. Puedes ofrecer formación que si no tienes el colectivo que precisa esa formación, primero, no vas a ser capaz de darla y segundo, si lo das para cubrir el expediente, estás utilizando ineficazmente recursos públicos. Por eso es un tema absolutamente trascendente. Pero es que tenemos los medios de hacerlo, tenemos los conocimientos, tenemos las personas cualificadas. Lo que necesitamos es ser capaces de seguir el ejemplo de otros países en el que, sobre la base de una idea común, de querer hacer país, de ser capaces de habitar un relato que compartamos todos, suplamos estas diferencias y en materia de formación, que es lo que aquí hoy nos ha reunido, pues saquemos de la experiencia de los demás buenas prácticas que las apliquemos a nosotros mismos. Y olvidémonos de los relatos ficticios, no nos engañemos. Es decir, la formación profesional, primero, ya no comparto el desprestigio, porque en los momentos en los que se obtiene un mejor empleo y un mejor salario con una formación, venimos de un país en el que en los años 60 la clase media explosionó, tuvimos un desarrollismo y evidentemente una mayor titulación, una titulación universitaria era garantía de mayores ingresos, de prestigio social y de avanzar adelante. Hoy ya no es así. Pero esto será solamente una entelequia mientras las personas que tenemos responsabilidades, que tenemos estudios universitarios, no veamos absolutamente normal que nuestros hijos decidan hacer una carrera profesional o, como en Alemania, que es mucho más eficaz el sistema, que un joven que finalmente puede acabar siendo doctor universitario, cuando acaba, que puede ser su bachillerato, hagamos pasarelas permanentes. No hagamos un mundo del joven que se dedica a la formación o el que se dedica al bachiller. No, hagamos pasarelas, que lo tenemos establecido. Hagamos que se cumpla lo que ponemos en el papel, porque en España el papel lo aguanta todo y luego no somos capaces de habilitar los mecanismos. Pero cuando nosotros a nuestros hijos les mandemos a formar y dicen, mira,
joven, tú no tienes claro qué tienes que hacer, demuéstrame que eres capaz de aprender, capacítate en un certificado de profesionalidad y luego decides qué carrera universitaria quieres hacer. Cuando hagamos eso y prediquemos con el ejemplo, posiblemente la titulación de la formación y el prestigio social será mayor. Y no es que tengamos en España muchos universitarios, no. Cumplimos lo que la Estrategia Europea 2020 nos dice respecto al porcentaje de formación que tenemos que tener con capacidad universitaria. Como ha dicho Alfonso Luengo, lo que tenemos es pocas personas formadas en competencias intermedias y ahí es donde debemos hacer nuestro esfuerzo. Y el esfuerzo primero pasa porque tenemos que tener universitarios que obtengan un título con el esfuerzo, que tengan una formación que de verdad se corresponda al título que la sociedad les da. Mientras no hagamos esto, mientras no nos convenzamos que solo trabajando para la familia y trabajando para el país y trabajando con un liderazgo claro de las metas que colectivamente queremos conseguir, no conseguiremos cambiar la formación. Mensaje crítico, pero optimista, porque tenemos los medios, los instrumentos, los recursos y las personas que pueden hacernos cumplir estos objetivos. Muchas gracias, subdirector, por tu reflexión crítica y optimista, como has dicho, con final feliz, o sea, mensaje crítico pero optimista. De tu intervención yo querría subrayar dos elementos para dar pie a una última intervención de nuestros invitados. Uno es una frase tuya que es la que más me ha gustado, que es: de jornadas como esta se aprende mucho. La segunda tiene que ver con el liderazgo. Hemos oído hoy ejemplos de liderazgo. Yo entiendo que la doctora Chan nos ha hecho el relato de un liderazgo estratégico, un liderazgo resonante y un liderazgo, en mi opinión, me ha parecido entenderlo así, admitido, no impuesto. Un liderazgo que tiene sus raíces en la cultura del pueblo carreano, pero que no creo que haya sido objeto de imposición coactiva por ninguna de las partes, ninguno de los actores del sistema de formación para el empleo. Si no es así, doctora Chan, puede usted corregirme. ¿El liderazgo de su gobierno es un liderazgo asumido culturalmente, aceptado socialmente, o es un liderazgo impuesto? El Estado, el liderazgo, pues nosotros teníamos un liderazgo muy fuerte en un momento dado, determinado, y en ese momento Park Chung-hee, el padre del actual presidente, era en su época fue un dictador, pero recientemente lo hemos reevaluado y hemos reexaminado sus logros económicos. Su liderazgo en términos de desarrollo económico fue muy bueno, lo hizo muy bien, pero en términos políticos quizá fuera demasiado autoritario. De todas formas, yo creo que ahora, económicamente, desde el punto de vista económico, él fue un líder fuerte que lideró y sacó a la nación adelante y realmente, bueno, había incluso una canción en su época que todo el mundo cantaba todos los días, que era retransmitida por la radio, que cantábamos cuando íbamos al colegio, y era trabajar duramente, estudiar duramente. Esa era la canción, eso es lo que decía, y nos lo metían en la cabeza. Pero había un factor cultural, se propiciaba una unidad y ser leales a la nación y a los objetivos de la nación. Y bueno, era una especie de enfoque que al final en parte funcionó, es decir, y esa era la situación. De hecho, España es un país
que tiene una economía muy desarrollada y que tiene una larga tradición, un país muy fuerte, yo creo, siempre lo ha sido. Hoy ustedes son excesivamente modestos, me parece a mí. Nosotros en Corea tenemos que aprender de ustedes, porque tienen muchas fuerzas y puntos fuertes culturales y grandes tradiciones. Eso es lo que yo puedo decir al respecto. Un conocimiento sin una gran elegancia. Muchas gracias, doctora. Para el señor Subramanian, ¿existe en la India, en relación con el empleo, las relaciones laborales, el crecimiento económico, un liderazgo resonante, un liderazgo exquisito, sutil, formal, informal? Bueno, en las recientes elecciones, hace un año aproximadamente, yo creo que el liderazgo, los líderes eran muy visibles y se comunicaban a través de redes sociales y todo tipo de redes con el pueblo. Y el primer ministro, los ministros tuvieron una comunicación muy eficaz y muy sencilla con la gente. No hubo confusiones en ese sentido. Yo creo que uno de los aprendizajes, de las cosas que podemos aprender de esta sesión fructífera de hoy, de esta reunión, es muy buena. Yo creo que este es un entorno muy bueno para aprender de los españoles, coreanos, japoneses y indios. Pero yo diría que el mundo es muchísimo más complejo que antes, está mucho más interconectado que antes. La asimetría de la información en el globo está desapareciendo muy rápidamente. Hay información ya en todas partes, todo el mundo prácticamente accede. Es decir, no puedes hacer nada porque te descubren enseguida, se entera todo el mundo de todo. Bien, ¿cómo podemos promover la colaboración entre los sectores sociales, el sector público, el privado, las ONGs? Tiene que hacerse todo a la vez. Todo el mundo forma parte. Las redes sociales son cada vez más visibles, los medios sociales, los estados tienen que trabajar con la infraestructura, generar infraestructura que a su vez genere innovación, y las fuerzas del mercado deben operar y no tienen más remedio que hacerlo porque la asimetría está desapareciendo. Todo el mundo sabe todo. Y creo que desde el punto de vista de la protección social no debemos olvidarla, ¿eh? Necesitamos protección social y necesitamos seguir promocionando la llamada responsabilidad social corporativa. Hay que compartir los beneficios para que todo el mundo se beneficie de ellos. Ese sería mi resumen. Muchas gracias. Señor Subramanian, dado que estoy a punto de ser eyectado por la organización del evento, puesto que hemos superado, creo, el tiempo disponible, voy a terminar manifestando mi orgullo por haber al menos intentado moderar, animar, agitar esta mesa redonda con estas personas tan relevantes que nos han hecho el honor de estar aquí con nosotros, de regalarnos su tiempo, que es, siempre se dice, lo más valioso, y además personas que a partir de hoy yo creo que deberían considerarse nuestros amigos. Muchas gracias. Me gustaría dar las gracias a nuestro moderador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Chon. Muchas gracias, señor don Ramadorai Subramanian.